hemos visto que a lo largo pues, de la historia ya hemos platicado de las diversas formas de comunicación, también platicamos desde la historia de cómo eran las formas de expresión, y en esta ocasión pues vamos a platicar de las generaciones anteriores, no como tal nos vamos a ir a la historia general de, oye, cuando éramos neandertales, pues únicamente nos podíamos comunicar a través de señas, a través de palabras que ni siquiera eran palabras o no estaban denominadas como palabras, ni siquiera eran dialectos, probablemente eran puras señas, o a lo mejor en su momento también fueron las señales de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de las generaciones anteriores a partir de 1930, que son los Silent Generation, o sea, la generación del silencio, que son los niños de la posguerra. O sea, esto es un tema bastante interesante, que son estos jóvenes que vienen, bueno, ya no son jóvenes, evidentemente, o sea, yo creo que ya ni viven, y un minuto de silencio para ellos. Pero bueno, esta generación, que son la generación del silencio, viene de 1930 a 1948, que la población de las generaciones fue alrededor de 6.300 millones, o sea, 6.300.000 personas. Y pues bueno, evidentemente que son los niños de la posguerra, pues evidentemente tuvieron conflictos bélicos en toda su generación o términos de esta generación. Y bueno, se caracterizan por tener por ser austeros, o sea, ser todos en general como ser denominados como de austeridad. No me gusta mucho esto de las tablas que existen al respecto de las generaciones, porque entonces ya te marcan como un estereotipo, y saben que no estoy muy de acuerdo con los estereotipos, pero en esta ocasión vamos a utilizar una para poder expresar de mejor manera lo que son las generaciones, ¿no? Bueno, las características de ciertas generaciones, y tenerlo ilustrado de una mejor manera, ¿no? También contamos con los baby boom, que son de 1949 y 1968. Estos se caracterizaron, pues bueno, no se caracterizaron, más bien cuáles fueron o son las circunstancias que ellos vivieron, pues bueno, son la paz y la explosión demográfica. De hecho, esta generación se caracteriza por la ambición. Pero de ahí podemos pasar, o sea, ya después de esto, los que de aquí a partir de aquí, de este punto del que hablamos de los baby boom para adelante, ya hay gente que tú conoces, o sea, ya conoces tú a tu abuelo, ya conoces tú a tu mamá, ya conoces tú a, dependiendo de qué edad tengan, no evidentemente, pero ya en este caso, ya conoces tú a las personas que son parte de esta generación X. Y bueno, ¿qué es la generación X? La generación X son aquellas personas que nacieron de 1960 a 1980. O sea, estos pues vivieron circunstancias históricas como lo fue la crisis del 73 y la transición española. Bueno, estos se caracterizan por tener una obsesión por el éxito. Ya les dije que no quiero estereotipar, sin embargo, en estas tablas utilizan los rasgos característicos de ciertas generaciones. Y bueno, son rasgos característicos que van a raíz de estas circunstancias históricas que tienen, ¿no? De aquí pasamos con, a lo mejor tus padres tienen esta edad y es muy probable, a lo mejor no, pero puede que sí. Entonces, esta es la generación Y, que vamos a hablar a partir de la generación Y en este episodio para poder platicarlo de mejor manera, ¿no? Bueno, estos son considerados como los millennials. Los millennials son tu primo, más bien ya ni siquiera son tus padres, son como tus primos. Digo, a lo mejor tienes un padre de esta generación, sin embargo, bueno, esta generación la puedes conocer más como tus tíos jóvenes o tus primos que son jóvenes, un poquito más grandes que tú, evidentemente. Pero bueno, la circunstancia histórica de la generación Y pues, fue el inicio de la digitalización. Pero bueno, su rasgo característico de la generación Y pues, es la frustración. Empezamos con nuestra generación, que es la generación Z, que bueno, ahí entra el nombre de este podcast, ¿no? Que es este marco temporal que es de 1994 a 2010. Y bueno, ¿cuál es la circunstancia histórica? Pues bueno, existe la expansión masiva del Internet. O sea, actualmente, ¿de qué hablamos? De una dependencia ya del Internet. Y bueno, ¿cuál es el rasgo característico? Pues bueno, nos caracteriza por tener una... ser muy irreverentes, ¿no? Ser muy ilógicos, no ser muy... ¿cómo lo podemos decir? Pues no ser muy serios, no ser muy sabios. Y bueno, también tenemos que pasar a hablar de la generación actual, que son los que han nacido después del 2010, que se les acuñó el término como generación alfa. Y bueno, no sabemos cuál es su comportamiento, pero no